Bueno, en esta segunda parte, un poquito más corta que la anterior, vamos a hablar un poco de los campos de aplicación que tiene la biotecnología. En primer lugar, encontramos aplicaciones terapéuticas como pueden ser antibióticos, vacunas, hormonas, como les explicaba, la producción de insulina, algunas vitaminas. También se utiliza para diagnóstico en salud humana, agricultura y ganadería, ensayos en la calidad de los alimentos y en la calidad ambiental. En la alimentación podemos mejorar procesos tradicionales para la obtención de alimentos. Esto es fundamentalmente cuando uno selecciona cepas de algunos microorganismos que se utilizan en fermentaciones de vegetales, en fermentaciones de bebidas alcohólicas, en los lácteos. El uso de cepas puede también generar nuevos alimentos y bebidas, se pueden formular alimentos nutracéuticos o pueden utilizarse como aditivos alimentarios. En la parte de medio ambiente, bueno, se utilizan para residuos urbanos, para el tratamiento, digamos, de residuos urbanos, agrícolas e industriales. Esto es todo lo que sea, por ejemplo, el compostaje, reciclado, bueno, bioremediación y biodigestión. Entonces, como ven, tienen un montón de aplicaciones, porque recuerden, como les dije, que por definición podían ser las células, sus componentes o metabolismos celulares. Entonces, puede ser que un compuesto enzimático o una enzima sea la que produzca este proceso determinado, ¿no? Entonces, es muy, muy amplio el campo de aplicación de la biotecnología. Si nos referimos específicamente a los alimentos, bueno, podemos, por un lado, mejorar, como les decía, la materia prima propiamente dicha. Puede ser, por ejemplo, mejorando con cultivos transgénicos el maíz, la soja u otros cereales que sean resistentes, ya sea a virus o a herbicidas, y que me permita una mejor producción o aumentar la producción. También puede utilizarse para fitorremediación y así mejorar los suelos donde se cultivan estas plantas. Bueno, se llaman vacunas comestibles, pero que en realidad son, digamos, cultivos a los cuales se les pone biocontroles o, por ejemplo, la formación de biopolímeros. Eso, digamos, cómo mejoramos. A través de la biotecnología generamos cultivos transgénicos que mejoran la producción en cuanto a la calidad y a la cantidad de la materia prima. O también podemos obtener alimentos con propiedades tecnológicas y funcionales modificadas. Generalmente son mejoradas, esa modificación es para una mejora. Por ejemplo, el arroz dorado es el arroz al cual se le agregó el gen de la vitamina B, si mal no recuerdo. Entonces ya es un arroz amarillo, digamos, que con la alimentación de un montón de personas, como puede ser el consumo de arroz, además se le está suplementando con vitaminas. Bueno, algún tipo de papas fritas que mejoren sus características reológicas para absorber menos aceite, maní hipoalergénico o carne transgénica que mejora, por ejemplo, que disminuye la cantidad de grasa o mejora las fibras musculares, etc. Entonces, estas serían mejoras en la materia prima, porque podemos tener algunas mejoras en cuanto al procesado y a la conservación. Como dijimos en un principio, la elaboración de alimentos y, digamos, su conservación primero se fue dando empíricamente, porque se descubrían algunas situaciones, ya sea por olvidos, por casualidad, o porque a alguien se le ocurría, mejoraban esa conservación del alimento y también se daban cuenta que mejoraban sus condiciones de palatabilidad, o sea que los hacían también más sabrosos. Primeramente estos alimentos fueron los derivados de la leche, del pan, de cereales, las bebidas, los derivados vegetales, los derivados de la carne. Todos estos son los lácteos, los yogures, los quesos. En el caso del pan o los cereales,
por ejemplo, el trabajar con lo que son los salvados, las bebidas fermentadas, los derivados vegetales que pueden ser los encurtidos, los fermentados de, por ejemplo, zanahoria, de chucrut, ¿sí? De fermentados de aceitunas. Los derivados de la carne, bueno, los productos cárnicos como el salame, las bondiolas, el jamón crudo, etc. Entonces, estos pueden ser porque los procesos, digamos, eran pasados de generación en generación mediante la palabra, y bueno, y ya después más específicamente estudiados e involucrados con cultivos iniciadores que mejoraban estos procesos aún, ¿sí? Entonces, además de dejar la leche al aire libre y que se corte y que se forme ricota, bueno, de alguna forma se seleccionaban cepas capaces de que a esa ricota, bueno, la corten a un pH más bajo, de que además le den ciertas características aromáticas que la mejoraban tanto en su aspecto como en su conservación. Eso sería, digamos, los procesos naturales mejorados. Pero también como pueden ser el estudio de cultivos, también de bacterias, hongos, levaduras, que generen organismos genéticamente modificados, como por ejemplo, hablábamos recién, incorporarle al arroz el gen de la vitamina D. O, por ejemplo, a la soja, incorporarle el gen de la resistencia al glifosato. Son transgénicos, quiere decir que un gen de otro organismo se insertó en este gen de la especie que uno quiere mejorar. Esto trae acarreados ciertos problemas legales y éticos que no siempre está del todo resuelto. ¿Cuáles serían algunos aspectos negativos de la biotecnología o de la generación de organismos genéticamente modificados mediante el uso de ingeniería genética? Bueno, fundamentalmente es el requerimiento de alta tecnología, personal que también tiene que estar altamente calificado, tiene inversiones de alto riesgo, hay consecuencias ambientales poco predecibles, porque justamente esto, estamos modificando la biodiversidad de la naturaleza. Si yo vuelco a un efluente o si utilizo, por ejemplo, en la enología una levadura genéticamente modificada y que después a través del orujo lo vuelco a la naturaleza o en las aceitunas o en cualquier alimento que esté fermentado, utilizo organismos genéticamente modificados, al final de ese proceso, cuando termino yo de hacer y tengo desechos propios del producto que se está generando, bueno, ¿cómo me va a influenciar eso en las características, digamos, de la biodiversidad en general? Entonces esas consecuencias son poco predecibles porque evidentemente no hay estudios previos con respecto a esto. Y bueno, y otro pueden ser los problemas éticos que, como les decía anteriormente, no están del todo resueltos. Para ir terminando, algunas conclusiones es que hay cierta parte de la sociedad que es optimista pero a la vez reacia. Hay algunas encuestas donde dice que sí, la gente es muy, te dicen que sí, que es bueno, que un alimento que sea transgénico, que pueda, además de alimentar a las personas, aprovecharlo con vitaminas. Bueno, pero si después le preguntan, ¿y usted lo consumiría? Y no, no sé. O sea, como que son optimistas, pero a la vez son difíciles de aceptar ese consumo. Bueno, hay muchos detractores porque justamente los riesgos no se conocen del todo. Los científicos deben, como hablábamos al principio, el bien común, ¿no? Deben ser, digamos, mantenerse en un uso racional y controlado. O sea, los científicos deben trabajar por el bien común de la sociedad. La sociedad, a su vez, debe ser libre de elegir lo que quiera consumir. Pero no podemos dejar de ver que esto es un recurso para la industria alimentaria porque muchas veces disminuyen los costos, mejoran los productos, los hacen más rápido, etc. Entonces, finalmente los convoco a pensar y a formar su propia opinión al respecto. Bueno, muchas gracias, eso es todo. Yo soy Laura y cualquier cosa me escriben a través del foro.